Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema 8 del curso de IoT referente a los diferentes tipos de proyectos que se pueden llevar adelante con esta tecnología. En realidad, este tema es como un resumen de todos los puntos que hemos desarrollado en los temas que nos precedieron. El contenido del tema pues lo tienen en la lámina. Vamos a empezar con las razones para usar IoT. Indudablemente que IoT, igual que otros proyectos, y esto lo he comentado ya varias veces, tiene dos aristas, la arista técnica y la arista económica. Tenemos que llevar adelante un proyecto, pero que técnicamente funcione y que sea factible desarrollarlo desde el punto de vista económico. Entonces, ¿para qué usar IoT? Bueno, en los temas anteriores se ha hablado mucho de este punto, pero ¿qué sucede? El IoT es una parte de un proyecto donde se están automatizando una serie de actividades. Entonces, cuando se utiliza IoT, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, una detección de deficiencia. Se detectan deficiencias en los procesos, ¿no? Ya sea en las maquinarias o también en el mal uso de nuestros recursos humanos, ¿no? No es lo mismo tener una línea de producción manejada por unas máquinas que por seres humanos, porque los seres humanos, indudablemente, que pueden cometer errores, ¿no? Tenemos también la generación de oportunidades, ¿no? Gracias al IoT se han creado una gran cantidad de nuevas oportunidades de aplicaciones, pues, ¿ya? Nuevas aplicaciones, por supuesto, crean nuevas oportunidades, ¿no? Se está usando en el área de transporte, en la agricultura, en el comercio minorista, en el hogar inteligente y en la ciudad inteligente. Eso ha creado una serie de nuevas facetas en la industria. Después tenemos indudablemente la gestión automática, un recurso automatizado, ¿no? Utilizado en tiempo real, produce un ahorro de tiempo, es indudable, ¿no? Eso lo acabo de comentar cuando hablé de la detección de deficiencia, ¿no? Tenemos un ahorro de tiempo, ¿no? Porque la gestión automática elimina los errores humanos y aumenta la producción, ¿no? Y, y por último, la eficiencia de los recursos. Si se monitorean los elementos que están constituyendo el proyecto de IoT, ¿no? Se mejora la eficiencia. Bueno, ahí tienen unas razones bastante claras de por qué usar el IoT. El IoT, como hemos visto en esta materia, permite sacar de una serie de dispositivos información y esta información se lleva a unos servidores que pueden estar en la nube, ¿no? Y de allí, con esa información, procesarla para tomar una serie de decisiones que van a mejorar, por ejemplo, la producción de una empresa, ¿no? Entonces, esto es importante porque hay una gran cantidad de dispositivos que están conectados al Internet de las cosas, que están entregando información a estos servidores y gracias a esa información, pues se puede realizar mucha mejora en muchas áreas, realmente en muchas áreas. El uso de los dispositivos en IoT. ¿Para qué se usan los dispositivos en IoT? Bueno, se utilizan para prevención, ¿no? Se pueden colocar sensores de movimiento, de fuga de gas, de fuga de agua, y eso permite tener una prevención. Si se tienen unos sensores que están chequeando, por ejemplo, los movimientos, ¿no? O una fuga de gas o una fuga de agua, ¿no? Indudablemente que va a reducir los accidentes. Entonces, ese es un uso que se le da a los dispositivos de IoT. Otro es la automatización, ¿no?
La automatización mejora la eficiencia de una empresa, pues se utilizan aquellas actividades repetitivas o que pueden ser peligrosas para un recurso humano. Entonces, gracias al IoT y a la automatización, porque ya comenté un tema que están unidos todos conceptos, pues se mejora los procesos. Otro uso importante que se realiza con IoT es la seguridad, ¿no? ¿Cómo se utiliza el IoT para la seguridad? Bueno, colocando cámaras o colocando sensores de apertura de puertas y ventanas, ¿no? Sensores de apertura y cierre de puertas y ventanas, ¿no? Porque esto en tiempo real, si esta información de que se abre una puerta se envía a un sitio en tiempo real, pues, se pueden tomar decisiones rápidas para ver qué está sucediendo, ¿no? Porque puede ser que la puerta haya sido abierta por alguien que vive en el hogar o por una persona que no viva en el hogar. Otro uso importante de los dispositivos en IoT es el control, ¿no? Mediante un centro administrativo y junto al personal se puede lograr tener el control de los dispositivos y máquinas que están conectados a un circuito eléctrico. Este control, indudablemente, que puede ser a, a cierta distancia. Entonces aquí tenemos uno de los usos de los dispositivos en IoT en la prevención, en la automatización, en la seguridad y en el control. Equipos usados en la automatización de IoT. Vamos con este punto que está aquí. Bueno, fíjense, los equipos para automatización IoT son los sensores. Hay sensores de movimiento, sensores de inundación, sensores para control de humo, detección de humo, sensores para detección de escape de gas, ¿no? Esto en lo que se refiere a los sensores. Si en el área de seguridad, bueno, colocamos sensores, sirenas, alarmas, cámaras. Estoy hablando de la automatización en IoT, lo que significa que todos estos elementos, todos estos dispositivos que estoy nombrando, pueden ser gestionados a distancia. En la parte de control, bueno, se puede tener un control a través de la voz, como vimos, ¿no? De que hay dispositivos que solamente, por ejemplo, un teléfono celular puede ser accedido si el acceso se hace a través de la voz del dueño. Llaveros para ubicar personas, por ejemplo. Control facial, control a través de pantallas. Monitoreo, bueno, a través de cámaras, por ejemplo, ¿no? Seguridad, bueno, ya lo comenté, se usan sensores, sirenas, alarmas, cámaras. Confort, bueno, el control de la televisión, del aire acondicionado, de las cortinas, ¿no? Esto voy a comentarlo más adelante, pero esto se refiere al confort de una persona que realmente no quiera hacer estas actividades, de estar parándose en cierto momento, encender el televisor o el aire acondicionado, ¿no? Entonces lo hace a través de una gestión automática. La iluminación de energía, se usan conmutadores, dimmer, tableros, tomacorrientes. Entonces, fíjense la gran cantidad de equipos que se están utilizando en IoT que pueden ser gestionados a distancia, ¿no? Domótica y mótica. Vamos a recordar qué significa domótica y domótica y cómo está relacionado esto con el IoT. ¿Qué es la domótica y qué es la inmótica? La domótica es un grupo de tecnologías que se utiliza para el control y la automatización inteligente de una vivienda, para tener una mejor gestión de la energía, la seguridad y el confort. Entonces, este concepto de domótica está relacionado con los proyectos de IoT de una vivienda, o sea, los smart home, las casas inteligentes. En cambio, la inmótica es un grupo de tecnología que se utiliza para el control y la automatización inteligente de edificios corporativos como hoteles, centros comerciales, escuelas, universidades, hospitales, creando una mejor gestión de la energía, seguridad y confort. Entonces, fíjate, este concepto de domótica se refiere a los hogares, ¿no? O a un apartamento, en cambio, este es más a un grupo mayor, pues, a edificios mayores, más grandes, como hoteles, ¿no? Centros comerciales, ¿no?
Entonces, eso es domótica y domótica. ¿Por qué traigo a colación estos conceptos? Porque hemos visto en, en esta materia que hay viviendas inteligentes, ¿no? Que se refiere a la colocación de sensores de movimiento, de inundación, encendido, apagado y diversos tipos de dispositivos. La domótica se usa para el control, encender un aire acondicionado a distancia, encender un calentador de agua a distancia. El caso de la domótica, como he comentado, se utiliza en empresas, ¿no? En grandes corporativos, ¿no? Y nos permite conocer el uso de los recursos, tanto operativos como humanos, ¿no? Eh, como es un área muy grande, se recolecta una cierta cantidad de data muy diferente a la que se obtiene de la domótica, ¿no? Y por eso la domótica se utiliza más en el nivel corporativo. Entonces, el concepto de domótica y mótica indudablemente está relacionado con el IoT, porque la domótica tiene que ver con las casas inteligentes y con la domótica, digamos que como una parte de una ciudad. Bueno, objetos que se controlan en IoT según el área. Tenemos el Smart Home, o sea, la casa inteligente, lo acabo de comentar. ¿Qué se controla en una casa? Bueno, estos son básicos, pueden haber otros. La iluminación, las luces, se pueden colocar cámaras para el área de seguridad, se puede controlar el aire acondicionado, se puede controlar la apertura y cierre de las ventanas, la apertura y cierre de las puertas, las neveras inteligentes que tienen la capacidad de que a través de un programa la ama de casa, en este caso vamos a decir que la ama de casa pueda saber cuándo se acabó la carne y eso es informado en una forma automática a una carnicería, a un sitio donde la venden, el, lo que ya no se encuentra en la nevera y sin que lo pida se lo van a llevar. Se supone que hay un acuerdo entre el abasto que va a entregar el insumo y la persona, el dueño la ama de casa. También se puede controlar la hora y encendido y apagado de una regadera en el jardín. Todo esto se puede hacer a distancia. Entonces, fíjense lo que se puede hacer con los elementos que hay en una casa. Ya hicieron una actividad, la actividad 1 tuvo que ver con esto y se hizo a través de Wi-Fi. Tenemos la energía inteligente, esto es algo interesante. Cada día más se están usando los paneles solares, ¿no? Obteniendo transformando la energía calorífica, primero una energía eléctrica y después una energía de movimiento. Lo mismo sucede con la energía eólica, el control de baterías a distancia, el control de sensores a distancia. Entonces, este es un área que está en proceso, en desarrollo. Y bueno, gracias al IoT, pues se puede hacer a distancia. Tenemos las ciudades inteligentes, ¿no? En las ciudades inteligentes se puede controlar los semáforos, se puede controlar la iluminación de las calles, de las avenidas, se puede hacer el control en forma autónoma de vehículos, ¿no? Aquí dice control de ambulancia, pero puede ser indudablemente una ambulancia, pero también estoy hablando de los carros particulares, ¿no? En 5G, en la generación 5G de telecomunicaciones móviles, hablan de el manejo autónomo. Y por supuesto también la colocación de sensores. Por ejemplo, colocar un sensor de movimiento frente a un establecimiento que venda, qué sé yo, artículos para caballeros, y cuando este señor se acerque a, a al sitio, a la tienda donde venden artículos de caballeros, si trae un celular, el celular le puede decir, le llega un mensaje, usted está pasando frente a la empresa tal que tiene unas buenas ofertas en el ramo
de la ropa para caballero. Bueno, estas son una de las posibilidades que hay cuando se quiere controlar unos elementos de una ciudad. Tenemos el área de la salud. Esto ya lo hemos comentado. Hay unos relojes inteligentes que tienen la capacidad de medir la presión arterial y esa presión enviada a través de internet a un centro asistencial. Esto también se puede hacer de algunos teléfonos si el teléfono lo tiene programado. Y de la misma manera, hay una serie de sensores. Bueno, por ejemplo, esto es el reloj inteligente porque tiene unos sensores. El control de ambulancia, la ambulancia se puede controlar, esto lo vimos en el capítulo 1, si mal no recuerdo, se puede controlar la apertura y cierre de la puerta de la ambulancia, la velocidad de la ambulancia, la presión de los cauchos, ¿no? El volumen de gasolina que haya, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que es posible hacer a través del IoT. Pues, ¿cuál es el objetivo de un proyecto IoT? Bueno, esto es un punto importante porque cuando se va a desarrollar un proyecto de IoT y usted tiene un cliente, hay que consultarle qué realmente es lo que quiere él de automatizar, por ejemplo, una casa, ¿no? Una casa, un apartamento, ¿no? Puede ser que quiera automatizarlo porque quiere ahorro de energía. Sencillamente lo que quiere es controlar el encendido y apagado de los aires acondicionados y de las luces, porque está gastando mucha energía eléctrica y quiere controlar eso. Eso puede ser una razón. Otra puede ser control. Sencillamente quiere controlar a distancia los dispositivos de un proyecto IoT, ¿no? Porque todo está conectado a Internet. Puede ser que no sea ahorro de energía ni el control lo que desea el cliente, lo que quiere es seguridad. Entonces se van a instalar equipos de seguridad, ¿no? Y pueden ser monitoreados a distancia. ¿Qué equipos? Bueno, mediante cámaras, por ejemplo, ¿no? Se coloca cámaras, ¿no? Y se le hace monitoreo. Hay otras personas que quieren, por ejemplo, llevar adelante un proyecto de IoT por confort. Sencillamente quieren utilizar su tiempo para realizar una actividad diferente a tener que pararse, apagar o encender los aire acondicionados, los televisores, las cortinas, las persianas. Todo eso puede ser controlado a distancia y esa persona va a ahorrar una gran cantidad de tiempo y ese tiempo lo va a usar para otras actividades como está la joven que está en la figura. Bueno, estos son los objetivos del proyecto. Esto es muy importante cuando se va a desarrollar un proyecto IoT porque dependiendo de lo que desee el cliente es que se van a adquirir los dispositivos. Si la persona lo que quiere es automatizar su hogar por cuestiones de seguridad, bueno, ya usted sabe que lo que hay que comprar o uno de los elementos que hay que comprar son las cámaras, ¿no? Bueno, este, estos objetos de los proyectos IoT, que como he dicho, puede ser ahorro de energía, control, seguridad, confort o otro. Fíjense que yo coloqué aquí un área agrícola, la cual indudablemente que debe tener unos sensores y esos sensores están mandando por la interfaz de aire información. Este es otro tipo de objeto, pues, de objetivo de una persona que quiera llevar adelante un proyecto de IoT. Bueno, todas estas posibilidades de un proyecto IoT, bueno, esa información va por internet y se va a relacionar con otras tecnologías que ya la comentamos. La robótica, el aprendizaje de las máquinas, el Big Data, esto es muy importante porque todos estos proyectos, independientemente de cuál sea la razón para la cual se desarrollaron o se desarrollan, van a crear una información y esto va a producir lo que llaman la data masiva, el Big Data, y eso va a llegar a unos servidores y esa
información va a ser analizada en un tiempo real o en otro momento, y con esa data se van a tomar decisiones. Y también está relacionado con el concepto de inteligencia artificial, que es otra tecnología que comentamos en otro tema. Entonces, fíjense lo completo de, que está, que es, que tiene un proyecto de IoT, porque no solamente es el uso de los sensores y los actuadores que sacan información de los diferentes elementos que queremos gestionar, sino también está el uso de Internet y de otras tecnologías que están increíblemente relacionadas. Ya lo he comentado, la relación de el Internet con el Big Data, de aquí se saca información, y a distancia se pueden automatizar una serie de procesos usando la robótica. Bueno, la contribución de IoT a las diferentes áreas. Bueno, ya hemos visto algo de esto, ¿no? Por los objetos que se controlan en IoT en las áreas, en las diferentes áreas. Pero vamos a ser un poco más preciso la contribución y vamos a hablar de qué se puede hacer en las diferentes áreas. Bueno, en el área agrícola y el campo. Fíjense, aquí está la figura, una figura que muestra que hay un control a través de un celular de la información que se está obteniendo de unos sensores, ¿no? Estos sensores pueden ser unos sensores de temperatura del suelo, o miden la humedad del suelo, o miden el nivel de oxígeno, el nivel de CO2. Entonces, ¿qué pasa? Esta información se obtiene a través de estos sensores, y con esta información se determina los momentos en que es mejor para cultivar, o sea, los tiempos en el año, ¿no? Cuáles son los meses mejores para un determinado cultivo. Eso hace que aumente la producción y, por supuesto, si usted tiene la información de la humedad del suelo, el nivel de oxígeno, el nivel de CO2, pues va a obtener unos mejores productos. Entonces, fíjense lo interesante de usar el IoT para un área agrícola, porque realmente lo que está automatizado, una serie de informaciones que en la actualidad se hacían, digamos, manualmente. Aquí tenemos otra aplicación del Internet de las cosas en el área agrícola, en este caso el uso de drones. Los drones controlados desde una especie de tableta, aquí un control, mapean e inspeccionan los campos junto con los sensores en la tierra, y mediante esta tecnología se aplican de forma correcta los insumos, ¿no? Para saber, bueno, mira, cuándo es que vamos a colocar las semillas, por decir algo. Esto es una realidad, esto no es ciencia ficción, esto se está utilizando en la actualidad. Entonces, fíjense la contribución del IoT al área agrícola y al campo. Veamos en el área de la medicina. Ya esto comentamos adelante, pero vamos a retomarlo, ¿no? En la actualidad existen cabinas de telemedicina. Hay unos sitios donde la persona colocarse aquí, colocar un cierto password, o esto puede estar en una clínica, se pone en contacto con un especialista, entonces el paciente es atendido a distancia, ¿no? También tenemos en el área de la telemedicina estos relojes inteligentes que pueden medir la presión arterial. Hay otros elementos que se le hace seguimiento a los pacientes, se le ponen unos llaveros, ¿no? O unas pulseras a pacientes en los hospitales, de manera de asegurarse que no se van a mover una cierta distancia del sitio donde se encuentran. El uso del IoT en la telemedicina, en el área de la medicina, permite que un hospital tenga información sobre el paciente antes que llegue. Un paciente
lo consiguen en un sitio, digamos, desmayado, le piden la presión arterial, esa información la envían al hospital y pueden tomarle otras mediciones y entonces mientras la ambulancia lleva a la persona al hospital, el hospital puede estar preparado hasta para un tratamiento en un quirófano. Viene una persona con estas características, vamos a atenderlo, pero dependiendo de los exámenes que se le hagan, repito, puede inclusive tener listo un quirófano. ¿Okay? Esto no es ciencia ficción, esto está sucediendo. Entonces, fíjense la contribución de IoT al área de la medicina. El área industrial. Bueno, en el industrial, esto hablamos cuando desarrollamos el tema de robótica y de inteligencia artificial. Fíjense que hay una figura de una persona que está trayendo una caja. Esta caja es tomada por un robot, un brazo robótico, y la coloca aquí en esta línea de producción y la lleva a un cierto sitio. Pero la información ya está en la nube, o sea, el elemento que viene aquí ya está en la nube, lo que están es moviéndolo. Entonces, los datos generados durante un periodo son guardados en la nube y esto permite tomar decisiones de forma más apropiada mediante el debido análisis de los datos y así mejorar la producción. Entonces, es indudable que el uso del Internet de las cosas es algo realmente increíble para el futuro. Bueno, las redes de transporte utilizadas en IoT. Como ustedes aprendieron en la arquitectura IoT, se usan una serie de redes para transportar la información a distancia. En la actividad 1 usaron Wi-Fi, en la actividad 3 usaron Bluetooth, ¿no? En la actividad 2 usaron ARFID. Esos son redes que tienen sus protocolos, indudablemente, ¿no? Pero son redes, ¿no? Porque el protocolo es para, este, para transmitir la información. Entonces, aquí tenemos una serie de redes, por ejemplo, Bluetooth, ARFID, ZigBee. Falta Wi-Fi aquí, Wi-Fi, ¿no? Tenemos LoRa, tenemos SIFO, tenemos LTE, la cuarta generación de telefonía móvil. ¿Qué pasa? Hay que coger un tipo de red de transporte, ¿no? ¿Cuál escoger? Bueno, depende del tamaño del área a cubrir, ¿no? Si es un área pequeña, se puede usar Bluetooth, se puede usar Wi-Fi. Falta aquí el logo de Wi-Fi, ¿no? Porque Wi-Fi cubre 150, 200 metros, ¿no? Entonces, por eso pongo aquí que el tipo de red de transporte depende del tamaño del área o las características físicas del área. Si estás abierta, la cantidad de paredes. Si usted va a colocar una red de IoT o por ejemplo, un apartamento en una casa, si la casa tiene espacios abiertos, es perfecto colocar Wi-Fi, ¿no? Ahora, si tiene muchas paredes y entonces la señal de Wi-Fi no va a ser fácil que se traslade en ese sitio, entonces tiene que tomar otra decisión, usar, por ejemplo, ARFID, ¿no? ARFID o ZigBee, pero indudablemente que la decisión final de esto va a depender de el objetivo que quiere la persona con el proyecto, que es lo que quiere controlar, ¿no? Entonces, he hablado de que el tipo de transporte depende del tamaño del área que quiere cubrirse, de las características físicas, indudablemente de los recursos económicos, del tipo de proyecto y el objeto del proyecto. Si el proyecto es controlar, por ejemplo, los semáforos de una ciudad, así aparentemente lo mejor será usar LTE, porque LTE
tiene radio base en toda una ciudad y entonces sencillamente lo que hay que llevar, colocar semáforos inteligentes y sacar de esos semáforos inteligentes la información y llevarla a las radiobases del sistema porque ya está instalado a, a nivel nacional y en una ciudad. Puede ser LoRa, CFOT, ¿no? Pero estos son equipos que realmente tendrá que comprarlo la persona o que, a menos que llegue a un acuerdo con estas empresas, para poder controlar los semáforos en una ciudad. Pero parece que para el control de semáforos, la solución debe ser LTE, porque esa es una red que ya colocó una empresa de telecomunicaciones y lo demás es sacar la información de los semáforos y llevarla a la radio base y entonces conducirlas a un sitio. Bueno, entonces hay diferentes aristas para decidir qué red de transporte usar, ¿no? Este, si el área cubrir es muy pequeña, Wi-Fi, Bluetooth, y depende del objetivo del proyecto. Si es un tamaño mediano, bueno, Zigbee, al-Fi, y si el área es muy grande, pues LTE. Fíjense, continúo hablando de la capa de conectividad o red de transporte utilizar. Después de definir el objetivo del proyecto, hay que decidir qué tipo de red utilizar, que indudablemente está relacionado con la parte económica. En función de la red de transporte o protocolo, yo puse entre paréntesis el protocolo porque esto lo relacionan con el protocolo, pero es que el protocolo es un, una, la manera como se transmiten las señales, ¿no? Señales, pero ellos tienen una red, tienen una serie de elementos de hardware que hay que considerar. Utilice ARFI, utilice Bluetooth, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, como este, decidir qué capa de conectividad o red de transporte utilizar no es fácil, porque depende del proyecto. A mí lo que se me ocurrió fue colocar aquí los nombres de 3 tesis que me parecen interesantes. Las pueden conseguir en la web. Por ejemplo, está el diseño de una red de Internet de las cosas, ¿no? Para un edificio. Yo coloqué esto aquí porque este es un diseño de una red de Internet para un edificio usando Wi-Fi. Pero Wi-Fi no es como la actividad. Este diseño no es como el que hicimos para la actividad 1, que era para una casa, recuerden, que eran una cantidad limitada de elementos, ¿no? Esta tesis presenta una red de Wi-Fi para todo un edificio y me parece muy interesante, realmente muy interesante. Les sugiero que cuando tengan tiempo la bajen y la lean en la medida que puedan, la vean. Hay otro también, el diseño de una solución basada en Internet de las cosas empleando el agua. Este es para cultivos agrícolas en Perú. Esto me pareció muy interesante porque es un área agrícola que está distante de un sitio donde hay internet, entonces tuvieron que poner unas repetidoras para sacar la información de los sensores y llevarlos a internet. Este me pareció muy interesante. Hay otro que tiene parte todavía teórica, pero me parece interesante, pues presenta una serie de conceptos con respecto a la virtualización de dispositivos para el servicio en una ciudad del futuro, o sea, una ciudad inteligente. Aquí tienen no solamente el nombre, sino tienen el autor, así que va a ser muy fácil que ustedes la puedan ubicar. Para los que hayan olvidado la capa de transporte, que es la capa de transporte, acuérdense que cuando presenté la arquitectura, dije que estaba dividida en varias capas. Bueno, la capa de transporte, los dispositivos que se conectan a los sensores, que transforman la información que viene de los dispositivos en señales eléctricas y estas son transportadas por los protocolos inalámbricos en la capa de transporte. Entonces, eso es la capa de transporte. Los dispositivos son los sensores, tienen la información, esa información hay que transmitirla a distancia y se hace a través de Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi, LTE o otro tipo de red. Finalmente, voy a hacer un comentario
con respecto al cálculo de la velocidad de un sensor. ¿Qué sucede? El proyecto de IoT, independientemente del tipo que sea, va a tener una cierta cantidad de sensores. De esos sensores se va a sacar información. Esa información hay que transformarla en una velocidad. ¿Por qué? Porque si usted tiene 10 sensores, y cada uno tiene una velocidad, o todos tienen la misma velocidad porque está sacando la misma información, como son 10 sensores, usted va a tener una velocidad multiplicada por 10. Y esa información hay que tenerla porque hay que dimensionar equipos. Entonces, de las especificaciones de los sensores, usted puede obtener parte de esta información, porque otra hay que calcularla. Los mensajes por día, los bytes por mensaje. Con esta información, usted lleva los bytes a bit, define cuántas horas al día trabajará el sensor. Puede ser que usted diga, bueno, va a trabajar las 24 horas, ¿no? Y esa hora las lleva a segundos y así calcula los BPS o los MPS. Puse BPS porque los sensores generan una velocidad pequeña. Pero ¿qué sucede? Ese es un sensor. Si usted tiene una casa, por ejemplo, una casa inteligente, y está controlando 20, 25 dispositivos, pues va a tener 25 dispositivos, cada uno está generando una velocidad, esa velocidad hay que sumarla para calcular, por ejemplo, si en ese sistema se usa fibra óptica, por ejemplo, ¿no? En una de las capas, ¿no? Porque en las capas de abajo vamos a usar tecnología inalámbrica, pero cuando vamos hacia los servidores, posiblemente se vaya a usar fibra óptica por su capacidad, y entonces hay que saber esta velocidad para poder calcular la fibra óptica. Y bueno, con esto he terminado este tema. Como siempre, las preguntas son bienvenidas, ya sea por la mensajería de la plataforma o en la videoconferencia que tenemos semanalmente. Bueno, hasta otra oportunidad.